A partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales y esta emisora presentan su programa Impuestos en Facilito. Un programa de educación, información y orientación tributaria que por tercer año consecutivo le permite conocer aspectos tributarios básicos y absolver algunas dudas. Porque tributar es importante para el desarrollo económico de nuestro país y el cumplimiento de nuestras obligaciones constituye la forma más activa de ejercer la ciudadanía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Impuestos en Facilito. Arrancamos este programa donde hablamos de impuestos y muy en facilito, para que usted lo entienda. En el transcurso de los siguientes minutos hablaremos de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y para arrancar, vamos a dar la cordial bienvenida a don René Arteaga, servidor de Impuestos Nacionales. Don René, qué gusto tenerlo aquí otra vez. ¿Cómo está? Beatriz, muy buenos días a toda la gente de Radio Fides, la gente amiga que está lista para escuchar lo que tenemos que decir acerca de cuáles son nuestros deberes como bolivianos y cuáles son también nuestros derechos como bolivianos. Bueno, queremos recordar a nuestros amigos oyentes que pueden comenzar a formular sus preguntas en el Facebook. Entran al Facebook, ponen su cuenta personal, ya hay un espacio donde dice buscar o buscador. Ahí pones Creando Cultura Tributaria Bolivia. Te reitero, Creando Cultura Tributaria Bolivia, juntos, sin nada de espacio. Y te va a salir la página de Impuestos en Facilito. Ahí está. Vamos a comenzar el programa preguntando a nuestro invitado, mientras la gente escribe, ¿cuál es la relación de los derechos y deberes ciudadanos con los impuestos? A ver, don René. Bueno, Beatriz, vamos a empezar explicando un poco que todos los bolivianos tenemos derechos y deberes, ¿no? O derechos y obligaciones, y que esto ya está enmarcado desde la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado numera cuáles son nuestros deberes y también cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, fíjate, todo un título se ha destinado a lo que son los derechos y otro título a lo que son deberes. El título segundo de la Constitución habla de cuáles son los derechos fundamentales de todos los bolivianos. Vamos a mencionar algunos que son conocidos por todos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la no violencia, el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a expresar lo que siento, lo que pienso, y una serie de derechos. Como te decía, tenemos varios artículos dentro de la Constitución que dicen cuáles son nuestros derechos como bolivianos. Pero también en la misma Constitución, en el título tercero, artículo 108, nos dice cuáles son los deberes que tenemos como bolivianos, ¿no? Algunos deberes, por ejemplo, son cumplir y hacer cumplir las leyes bolivianas. Y uno de los derechos interesantes, que es el punto 7 justamente de este artículo 108, dice claramente, ¿no? Todos los bolivianos debemos tributar en proporción a la capacidad económica conforme a la ley. O sea, lo dice la Constitución, estamos hablando de la ley madre de los bolivianos. Correcto, así es, ¿no? Entonces, desde ahí ya se desprende que, si bien los bolivianos, porque estamos muy acostumbrados a hablar de nuestros derechos, ¿no? Pero también veamos que en la Constitución tenemos deberes. No nos gusta, pues, don René Arteaga, los deberes, más los derechos los reivindicamos, pero no es así. Por supuesto. Uno tiene deberes y tiene derechos. Por supuesto. Y fíjate, uno de los deberes interesantes también, dice la misma Constitución, dice conocer, respetar y promover la misma Constitución. Deberíamos conocer la Constitución, deberíamos conocer nuestras leyes para así conocer nuestros deberes, porque no podemos cumplir nuestras obligaciones si no las conocemos. Del mismo modo que no podemos ejercer nuestros derechos si no los conocemos, tenemos que conocer ambos. Entonces, la medalla siempre tiene dos caras, ¿no? Tenemos derechos y por supuesto hay que ejercerlos, pero también tenemos deberes y hay que cumplir estos deberes. Y los derechos y los deberes están en la Constitución. Una revisadita, por favor, al título segundo y al título tercero de la Constitución. Ahí están nuestros derechos como ciudadanos y nuestros deberes como ciudadanos. Y pongan especialmente atención al artículo 108, en el número 107 dice, el número 7 dice, ¿no? Tributar en proporción a la capacidad económica. Antes de profundizar el tema aún más de derechos y deberes de los contribuyentes, es importante mencionar algunas facultades que tiene la Administración Tributaria. ¿Podría señalarnos, don René Arteaga, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, cuáles son estas? Claro, Beatriz, siempre siguiendo el orden jerárquico de las leyes, de la normativa que está vigente en nuestro país, tenemos el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario
otorga ciertas atribuciones a la administración tributaria, es decir, al Servicio de Impuestos Nacionales en este caso. Algunas de las atribuciones que tenemos son, por ejemplo, el poder controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar todas las actividades de los contribuyentes y de los ciudadanos, ¿no? Eso, la ley nos autoriza a hacer esto, ¿no? A calcular la deuda tributaria, por ejemplo, ¿no? Tenemos también nosotros la obligación de verificar que los cálculos que están haciendo los contribuyentes o las personas sean correctos y estén hechos siguiendo el orden de las leyes, ¿no? El recaudar tributos, la determinación de tributos, la ejecución de medidas precautorias, ¿no? Por ejemplo, el hacer las clausuras, el hacer los remates, todo eso está ya previsto en la ley y son facultades propias de la administración tributaria y es nuestro trabajo y tenemos que llevarlo adelante. Bueno, ahora bien, existen normas especializadas en las cuales se establecen los derechos y deberes de los contribuyentes. Acaba de darnos una lección tácita con la Constitución Política del Estado. Sí. Si yo quiero ahondar más en los derechos y deberes, ¿hay otros libros que me pueden dar esa facilidad? Sí, por supuesto, ¿no? Ya habíamos mencionado la Constitución Política, que es la ley madre. También está el Código Tributario, que es la ley 2492, que tiene también artículos específicos destinados a lo que son derechos y deberes de los contribuyentes. Estos deberes empiezan en el artículo 64, es la ley 2492, por si acaso. La ley 2492 comienza en el artículo 64 y tenemos un capítulo para hablar sobre derechos y obligaciones ya de los contribuyentes. Ya no estamos hablando de derechos y obligaciones de los ciudadanos, sino derechos y obligaciones de los contribuyentes. Entonces, como ley marco, la Constitución, luego tenemos la ley 2492, que es el Código Tributario, y por supuesto también están las resoluciones normativas que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, que son las famosas RND, ¿no? Son las siglas de una resolución normativa de directorio, donde también se otorgan ciertos derechos y se aclara y se enmarca cuáles son los deberes y obligaciones de los contribuyentes. Ahora, don René Arteaga, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿debemos leer estos libros todos o solo unos cuantos? Bueno, mira, depende de la edad. Nosotros estamos trabajando mucho con niños, con jóvenes y más. Entonces depende de cómo tú estés formado, pero por supuesto cuando una persona ya es adulta, tiene que conocer esto, ¿no? Es, como habíamos mencionado, es un deber de todos los bolivianos conocer las leyes y hacerlas cumplir. Por supuesto no hace falta ser un especialista, ¿no? No vamos a pedir que sean especialistas en la Constitución o especialistas tributaristas, pero sí tenemos que conocer algunos derechos. Por ejemplo, esa frase sencilla, ¿no? Dice la Constitución, todos los bolivianos estamos obligados a tributar de acuerdo a nuestra capacidad económica. Y en la ley 2492 también hay un artículo que dice cuáles son nuestros deberes. De eso vamos a hablar enseguida. Pero deberíamos conocer por lo menos la parte en la que nos dice cuáles son nuestras obligaciones para con Bolivia, porque mucha gente dice, pero yo no sabía. Nunca nadie me ha dicho que yo tenía que tributar. Entonces, por supuesto, pero también surge de parte de nosotros la inquietud de preguntar, investigar un poco dónde dice que yo tengo que tributar, por qué tengo que tributar, cuánto tengo que tributar. Entonces, para eso también es este espacio, para que nosotros difundamos y hablemos con la gente y explicarles dónde dice y cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir. Sí, y además es como la Constitución Política del Estado es como nuestro certificado de nacimiento, ¿no? Y ahí habrá que ahondar plenamente, porque si no, ¿qué derechos ciudadanos quieres que se te cumplan y qué obligaciones ciudadanas quieres que se cumplan? ¿Cuándo una persona asume obligaciones en la administración tributaria, don René? Bueno, en realidad estas obligaciones, Beatriz, hagamos hincapié en que no son obligaciones con la administración tributaria, ¿no? Son obligaciones para con todo el país, para con el Estado boliviano. Estas obligaciones surgen desde el momento en que una persona decide iniciar un negocio o una actividad económica, cualquiera que fuera. A ver, yo voy a empezar a trabajar, voy a empezar a tener un negocio, por supuesto que en ese momento ya adquiero obligaciones como contribuyente. Sin embargo, recuerden también que tenemos otras obligaciones como ciudadano. Existe una obligación súper sencilla, que es la de pedir factura. ¿Cuándo tú empiezas a tener la obligación de pedir factura? Pues ya desde que nacemos, ¿no? Porque, por un lado, es obligación del vendedor entregar factura, pero es un derecho también de las personas solicitar factura. Cuando un niño, un joven, un adolescente va y compra cualquier cosa, un juego, un celular, un MP3, tiene derecho a pedir factura, ¿verdad? Entonces, los derechos son desde que nacemos y las obligaciones desde que iniciamos una actividad económica. Me gustaría ahondemos más en este tema de las obligaciones de los contribuyentes.
O sea, yo, por ejemplo, no tengo un negocio y no estoy obligado a dar una factura. Yo recibo un salario y me descargo con el RCIVA, digamos, ¿no? Pero tengo obligación como ciudadano. Estoy pensando en el tema, mi factura, ¿no? Exigir la factura. Esa es una obligación de cualquier ciudadano. Por supuesto, es un deber y es un derecho simultáneamente, ¿no? Cuando yo voy y compro cualquier cosa, por supuesto que tengo el derecho de pedir factura. Es mi derecho, pero también es mi deber, porque al exigir factura estoy velando que el dinero que está saliendo de mi bolsillo realmente sea depositado a la administración tributaria. Porque ¿qué ocurre cuando no se emite factura? Lo que pasa es que yo estoy pagando el impuesto sale de mi bolsillo y el comerciante o la persona que ha vendido el producto o ha prestado el servicio se está apropiando de ese impuesto y no lo está depositando a la administración tributaria. Entonces es deber también de todos los bolivianos el velar que mis aportes lleguen correctamente a las arcas del Estado. Por eso es que el pedir factura es simultáneamente un derecho y es también una obligación. Voy a mandar saludos a Daniel Muñoz Reyes, que ya está escribiendo en unos instantes. Daniel, vamos a contestar a tu pregunta, por favor. Y usted lo puede hacer también a través del Facebook, el Facebook del Servicio de Impuestos Nacionales. Ingresa a su página de Facebook, hay una F donde está el buscador y un espacio blanco. Ahí usted pone Creando Cultura Tributaria Bolivia, todo junto, sin nada de espacio. Ahí podrá ingresar a la página del Facebook de Impuestos o del Servicio de Impuestos Nacionales. Dentro de la página del Facebook de Impuestos Nacionales hay un espacio que dice publicar, hay un link que dice publicar. Ahí puedes dejar tu consulta y tu pregunta. Hazlo por favor en este instante. Ahora con la facilidad del celular que tiene incluso internet, tenemos la posibilidad de hacer preguntas desde el lugar donde nos encontremos. Don René Arteaga, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿cuáles son las obligaciones de los contribuyentes? Bueno, las obligaciones de los contribuyentes también están marcadas en las leyes tributarias y básicamente son las siguientes. A ver, hay que demostrar la procedencia y la cuantía de los créditos fiscales, es decir, cuando yo tengo una factura, tengo que demostrar que realmente la compra ha existido, ¿no? Es real la compra. Hay que permitir el uso de programas y aplicaciones informáticas desarrollados por el Servicio de Impuestos Nacionales. Inscribirse, por supuesto, en los registros habilitados del SIN, ¿no? Obtener el número de identificación tributaria, es decir, el NIT, respaldar las actividades mediante libros, registros generales, llevar el libro de compras y ventas, etcétera, ¿no? Básicamente son esas las obligaciones. Por supuesto, también cumplir con la declaración mensual o trimestral, dependiendo de cuál sea la característica del contribuyente, y siempre respetar los plazos, las formas y las obligaciones que yo tengo. Uh-huh. Así como hablamos de obligaciones, ellos también tienen sus derechos. ¿Cuáles son los derechos del contribuyente? Bueno, por supuesto, y eso es importante que la gente también conozca cuáles son sus derechos, porque muchas veces dice, bueno, en la administración tributaria todas son obligaciones. Mentira. No, por supuesto que tiene derechos. Fíjate, este es muy importante. Dice el contribuyente, no solamente el contribuyente, el ciudadano, todos los bolivianos tienen derecho a ser informados y asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Qué significa? Que nosotros como administración tributaria tenemos el deber de ayudarle, de explicarle, de enseñarle cómo cumplir sus obligaciones tributarias. No lo vamos a dejar a la deriva, que se arregle solo con sus obligaciones, sino tenemos la obligación de asistirle y él tiene el derecho de pedir que nosotros le enseñemos. Le no es un favor. A ver, escuche, señor contribuyente, cuando usted va a oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, no tenga vergüenza a preguntar, a requerir que lo ayuden. Exactamente. Porque ¿no? Ese es uno de sus derechos. Exactamente. Y lo mismo trabajamos mucho con nuestros servidores que están trabajando con atención al público. Mire, cuando una persona viene y le pide ayuda, nosotros no le estamos haciendo el favor de ayudarle. Es la obligación. Es nuestra obligación del ¿no? contribuyente. Cuidado que algún funcionario, algún servidor de Impuestos Nacionales le diga, mire, le voy a hacer el favor de esto. No, es nuestra obligación trabajar con la gente. Por eso somos un servicio, somos el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, cuando una persona necesita ayuda, es nuestro deber asistirle. Y es el derecho de esa persona reclamar, pedir ayuda. Por eso tenemos, por ejemplo, los kioscos tributarios. Uh-huh. Es cierto que hemos tenido avances tecnológicos y los contribuyentes tienen que cumplir ciertas obligaciones utilizando el Internet.
pero nosotros también le estamos enseñando, puede venir a cualquier oficina, ubique el kiosco tributario y ahí nosotros le vamos a asistir, le vamos a enseñar cómo se envía el libro de compras y ventas, cómo se llenan los formularios, cómo se modifica el padrón, todo eso está, todas las obligaciones por internet nosotros se las vamos a enseñar en el kiosco tributario. Ese es nada más que uno de sus derechos. A ver, otro, por ejemplo, fíjate, este también es muy importante, dice: a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal de la administración tributaria. O sea, tienen que tratarme bien, no estirarme la cara porque tienen mucho trabajo. Por supuesto que sí, esa es parte de nuestra labor, es parte de nuestro trabajo y es un derecho de los ciudadanos, de todos los bolivianos, ¿no? Porque a veces vienen y dicen buenos días, le está saludando y a veces la otra persona ya está con el ceño fruncido, ya está renegando, tuvo un mal día. No, por supuesto que todos los bolivianos tenemos derecho a que se nos trate de manera correcta, de manera respetuosa y considerada, ¿verdad? Ese es uno de los derechos, uno de sus derechos. Vaya con toda confianza al Servicio de Impuestos Nacionales, busque a la gente que le puede ayudar porque es un derecho y eso hay que recalcarlo varias veces. Enseguida, don Cerca Piel y don Rubén Leigue vamos a hacer su pregunta. Ya están llegando las consultas a la página del Facebook del Servicio de Impuestos Nacionales. Usted escribe en su buscador Creando Cultura Tributaria Bolivia junto y puede dejar en la página donde dice publicar, en el link donde dice publicar, su consulta. ¿Qué sucede, don René Arteaga, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, cuando un contribuyente no comunica el cambio de domicilio fiscal? ¿Tiene algunas sanciones y multas? Es parte de las preguntitas. Sí, lo que ocurre es que todos los contribuyentes tienen la obligación de tener sus datos actualizados. Y ocurre frecuentemente que muchos negocios, muchos contribuyentes cambian de domicilio y no comunican este hecho. Entonces, la obligación de los contribuyentes es comunicarnos cualquier cambio. Sí, por supuesto, ¿no? Comunicar el cambio de domicilio, comunicar el cambio de actividad, comunicar si está abriendo o cerrando alguna sucursal y demás. Esas son obligaciones de los contribuyentes, tener toda la información actualizada. Entonces, ¿qué pasa si un contribuyente cambia de domicilio y no nos comunica? Entonces, si nosotros verificamos este hecho, porque ocurre frecuentemente que las facturas tienen el domicilio, la dirección del contribuyente, y el domicilio tiene que corresponder a lo que realmente, al lugar donde se desarrolla el negocio. O sea que si he cambiado de lugar de negocio, de oficina, tengo que cambiar también las facturas. En algunos casos, sí, enseguida vamos a hablar de eso. Concentrémonos en qué pasa si me he cambiado de domicilio y no he comunicado. Pues si no nos ha comunicado existe una multa, ¿no?, para el contribuyente, porque el deber es comunicar que se está trasladando. Por supuesto, él tiene la libertad de trasladarse las veces que quiera, ¿no? Puede trasladarse, pues, qué sé yo, al centro de la ciudad, al norte, al sur, o de una ciudad a otra. Y no me fue mal en Sucre, mejor me voy a Trinidad. Puede cambiarse las veces que quiera, pero tiene que comunicar este hecho a la administración tributaria. Esa es la obligación. Si no nos comunica, pues sí existe una multa, Beatriz. Bueno, ahora vamos con el deber. ¿Cuáles son los deberes relacionados con la presentación de declaraciones juradas? Como habíamos mencionado, todos los contribuyentes tienen la obligación de informarnos sobre sus actividades, ¿no? Y una forma de informar sus actividades es llenar una declaración mensual en algunos casos. Habitualmente es mensual, ¿no? Lo que la gente conoce como un formulario. Esta declaración debe ser presentada en un plazo establecido. Hay un plazo para esto, ¿no? Es un plazo prudente. El plazo mínimo son 13 días. El plazo máximo son 22 días. También tienen que presentarse estas declaraciones en la forma adecuada. Es decir, si yo soy un contribuyente que tengo la obligación de hacerlo por Internet, solamente puedo hacer mis declaraciones por Internet. Y existen algunos otros contribuyentes que todavía tienen la facilidad de presentar las declaraciones en papel y llevarlas al banco. Bueno, no es en realidad una facilidad, sino que lo vemos como un poco complicado porque por Internet es siempre más sencillo. Entonces, fíjate, básicamente hay que cumplir las declaraciones juradas, es decir, los formularios hay que presentarlos en el plazo adecuado, en la forma adecuada y siguiendo todo lo que la normativa nos dice. Bueno, vamos a interactuar con los oyentes. Por supuesto que están escribiendo a través del Facebook. Y voy a comenzar primero con Daniel Muñoz Reyes, que escribe a Creando Cultura Tributaria Bolivia, página del Servicio de Impuestos Nacionales en el Facebook. Dice textual: ¿por qué cuando se rectifica una declaración jurada se debe pagar multa? ¿Es prohibido equivocarse?, pregunta Daniel Muñoz Reyes, a propósito del tema que estábamos hablando. Sí, por supuesto que sí. Mira, existen dos tipos de rectificatorias. Una rectificatoria
se llama a favor del fisco y una se llama a favor del contribuyente. Por supuesto que todos nos equivocamos y por supuesto también existe un plazo para que tú te des cuenta de esa equivocación. Todos nos equivocamos. Si la rectificatoria es a favor del contribuyente, ojo, no hay multa. No hay multa. Solamente existe la multa cuando se dan dos condiciones. Primera condición, que la rectificatoria sea a favor del fisco. Y segunda condición, que esta rectificatoria esté hecha fuera del plazo. Es decir, si yo me he dado cuenta que me he equivocado, incluso si es rectificatoria a favor del fisco, y la corrijo antes del plazo, no hay multa. No hay multa. Entonces, fíjense, tiene que ocurrir dos cosas. Que la rectificatoria sea a favor del fisco y que además la rectificatoria esté hecha fuera de plazo. Si ocurre eso, pues sí hay una multa, ¿no? Pero la multa no es por equivocarse. La multa es porque cuando existe una rectificatoria a favor del fisco, se está pagando menos al Estado. Y la ley, la normativa vigente, presume que ha habido un daño económico al Estado. Entonces, por ese daño económico es que se paga la multa. Bueno, Rubén Leigue escribe en la página del Facebook de Creando Cultura Tributaria Bolivia: tengo que realizar la entrega de un bien a una empresa pública, formalizando a través de un contrato, donde se establece que me proporcionan un anticipo del 20%. Pregunto, ¿tengo que facturar por ese importe? Bueno, no aclara qué tipo de bien es. Imaginemos que es un activo o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, la persona que está entregando, si es que, bueno, me imagino que le está vendiendo, ¿no? Por supuesto que le están haciendo un adelanto del 20%. Entonces, si le está vendiendo y se está vendiendo un bien, por supuesto, la ley dice, ¿no? Cualquier venta, ya sea habitual o no habitual de bienes, tiene que estar facturada. Pero dice él, primero me han pagado el 20%. Sí. ¿Tengo que darle factura por ese importe? ¿Después le puedo dar por el 80%? Sí, por supuesto. ¿O tengo que ser al total al final? Bueno, lo que pasa es que cuando existe una entrega de bien, como él habla de bien, la factura debería ser por el total de la entrega del bien, ¿no? Porque un bien no puede dividirse. Si estamos hablando, imaginemos que es, qué sé yo, una maquinaria X. La maquinaria X no puede dividirse. Es diferente cuando hablamos de servicios. Cuando se habla de servicios, sí la factura puede ser fraccionada. Pero como está hablando de bienes, la factura tiene que ser por el total. Por el total. Sí. ¿Le puede darle un recibo momentáneamente por el 20%, algo así? Sí, correcto, ¿no? ¿Y luego va a formalizar o cómo? No, mire, cuando dice la ley claramente, ¿no? Cuando existe una entrega de bien, ¿cuándo se debe facturar? Existen dos momentos en los que tenemos que analizar para saber cuándo debo facturar. Un momento es el pago y otro momento diferente es la entrega del bien. La ley dice, hay que facturar cuando ocurra una de las dos cosas. ¿Cuál de las cosas ocurre primero? Si yo he entregado el bien, ya tengo que facturar, aunque no me hayan pagado. El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, la factura de luz. Fíjate, te llega la factura de luz. Y recién pago. Y luego pagas después. No importa si la pagaste o no la pagaste, tú puedes utilizar esa factura y puedes utilizar el crédito. Entonces, fíjate, cuando se entrega el bien, se tiene que entregar simultáneamente la factura, sí o sí, independientemente de que se haya pagado o no se haya pagado, o se haya pagado un 10, un 20, un 50%. El pago ocurrirá después, pero en cuanto se entrega el bien, se debe entregar la factura por el total del precio del bien. Cercapiel pregunta en la página de Servicio de Impuestos Nacionales en el Facebook, Creando Cultura Tributaria Bolivia. Usted puede entrar en buscador, pone Creando Cultura Tributaria Bolivia y ahí está la página donde dice publicar, hace un clic y ahí podrá publicar su pregunta. Cercapiel pregunta, yo tengo NIT el trimestral, soy arquitecto, ahora ya no trabajo en una entidad pública y quiero trabajar como profesional. ¿Qué me corresponde hacer con mi NIT trimestral? Pregunta 1. 2. ¿Tengo que emitir facturas? 3. ¿Estoy obligado a llevar registros contables? Gracias, don Fisco, dice Cercapiel. Bien. Fíjate, el NIT trimestral corresponde habitualmente a lo que llamamos consultores de línea, ¿verdad? O contribuyentes del ERC IVA directos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que cuando una persona está trabajando en relación de dependencia, va a recibir ingresos fijos, permanentes, que son los mismos en cada periodo, cada mes. Y debido a este hecho, estas personas que tienen el NIT trimestral no pueden emitir facturas.
no pueden emitir facturas. Ahora, ¿qué pasa si yo, en el caso de esta persona es arquitecta, puede tener las dos actividades simultáneamente? Por supuesto que puedo trabajar en relación de dependencia y los fines de semana o en las noches también hago mi trabajo de manera independiente porque puedo conseguirme por ahí un trabajo. Pero fíjate, estas son actividades incompatibles, ¿no? Y la ley te dice, ¿no? O tienes que tener un NIT mensual, es decir, tienes que ser contribuyente del IVA, o tienes que tener un NIT trimestral, es decir, ser parte de lo que es el RC-IVA. Tienes que elegir con cuál impuesto te vas a quedar. Y ahí tú tienes que ver cómo te va bien, cómo te va mejor, si con la actividad independiente o con la actividad como dependiente. Pero no puedes tener ambas obligaciones simultáneamente. Es una carga excesiva para el contribuyente. Solamente puede estar o cargado con el IVA o cargado con el RC-IVA. No le podemos cargar los dos impuestos. Entonces, esta persona tiene que elegir cuál es la mejor forma o dónde tiene mejores ingresos, si como dependiente o como independiente. Entonces, una vez que él haya hecho la elección, imaginemos que eligió el quedarse con el RC-IVA, entonces va a tener que llenar los formularios de manera trimestral y por todos los trabajos que haga de manera independiente le van a hacer la retención. No puede emitir facturas, no lleva registros contables, y hace sus declaraciones trimestrales. Eso es en el caso de que elija ser dependiente, ¿no? Está trabajando en relación de dependencia. ¿Qué pasa si elijo ser independiente? Entonces, cuando elija ser independiente, sí voy a tener la obligación de emitir facturas. Mis formularios se convierten en formularios mensuales porque estoy alcanzado por el IVA, por el ITE, por el IUE. Voy a emitir facturas. Tengo la obligación de llevar libros de compras y ventas y, por supuesto, si elijo la característica de profesional independiente, fíjate, esto es diferente, ¿no? No tengo la obligación de llevar registros contables, pero sí voy a llevar el libro de compras y ventas. Estos detalles, en detalle, así sentándonos cara a cara, los podemos explicar al contribuyente, en especial a esta persona. Le pedimos que se acerque a nuestras oficinas, a plataforma, no sé de qué ciudad será, acérquese a nuestras oficinas y, de acuerdo a su caso particular, le vamos a explicar exactamente cuáles son las obligaciones y qué es lo más conveniente para él. Es un derecho, puede hacerlo. Rapidito, vuelve a escribir Rubén Leigue y dice, lo que pasa es que me exigen el 20% por su bancarización, dice. Bueno, la bancarización es independiente. La bancarización se basa en lo que es el efectivo. Entonces, por supuesto que si este bien supera los 50,000 bolivianos, esta persona tiene la obligación de bancarizar esto, ¿no? Hay que poner en el registro de bancarización. Y en el registro de bancarización tiene que, por eso te decía, es importante la factura, tiene que emitirse la factura en cuanto se haga la entrega del bien. En el registro de bancarización tiene que poner los datos de la factura. Imaginemos que el bien vale, qué sé yo, 100,000 bolivianos. Hay que registrar que se está vendiendo algo por 100,000 bolivianos y tenemos que registrar que simplemente estamos recibiendo un pago por 20,000 bolivianos. Anticipado. Bueno, rapidito, Jimena Caballero Flores dice, buenos días, una consulta, trabajo en un condominio que cobra expensas y ha contratado una empresa de seguridad y administración. ¿Tengo que tramitar NIT o no? ¿Como inquilina del condominio? Cuando dice que trabaja en un condominio y ella solamente se dedica a cobrar expensas. Él ya tiene que hacer una contratación con una empresa de seguridad y administración. ¿Tiene que tramitar NIT o no? Sí, por supuesto, ¿no? Todo lo que son asociaciones de copropietarios de edificios, condominios y más, tienen la obligación de obtener un NIT. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Todos los ciudadanos, a partir de que tienen una actividad económica, tienen la obligación de registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales y obtener el NIT para cumplir sus obligaciones Mel tributarias. Salas, buenos días, quiero saber a qué porcentaje del total facturado de una persona natural que presta servicios profesionales se considera para el IUE. Habla de una persona natural, ¿puedo leerla? Sí, dice, quiero saber a qué porcentaje del total facturado de una persona natural que presta servicios profesionales se considera para el IUE, dice textual, aquí está Mel Salas. Ya está don René intentando entender la pregunta. Sí, es que la redacción está no un poco está muy confusa, clarita. sí. Sí. Bueno, dice, ¿qué porcentaje del total facturado de una persona natural que presta servicios profesionales se considera para el IUE? Bueno, si esta persona es un profesional que presta servicios y esta persona, bueno, no dice si el total facturado que ella ha emitido o que ha recibido, ¿no? En el caso de ¿cómo un se profesional calcula el independiente, IUE? para un profesional independiente es súper sencillo. Mira, al total facturado en el año,
al total de facturas que yo emití, le voy a restar un 13% de lo que es el IVA, porque se presume que ya pagué el IVA en su totalidad, y sobre ese total, la ley nos permite suponer que la base imponible es solamente la mitad. La mitad han sido gastos, la mitad ha sido utilidad. Es una presunción, por eso los profesionales independientes tienen cierto beneficio, ¿no? Esta persona lo que tiene que hacer a su 100% facturado, emitido en facturas, restarle el IVA a ese total que le quedó. Hay que tomar la mitad como base imponible, porque se presume que la mitad han sido gastos y la mitad ha sido utilidad. Entonces, no hay... En este momento no puedo decirle el porcentaje exactamente, pero ese es el procedimiento que tiene que seguir. Bueno, sigue escribiendo la gente y puede seguirlo haciendo. Por supuesto que sí, Ustedes ¿no? lo responden de manera especial. ¿Es lo que tarda en llegar a la oficina para contestar o no? Es nada más que esto. Incluso en el camino ahora ya voy a empezar a responder algunas preguntas. Qué maravilla. Así que sigan escribiendo, ¿no? Sigan escribiendo a Creando Cultura Tributaria. ¿Se viene la Feria de Cultura Tributaria? Bueno, sí, Beatriz, estamos justamente, sabemos que la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas, y una forma de acercarnos a la gente es también la Feria de Cultura Tributaria. Estas preguntas que llegan por el Face en la Feria de Cultura Tributaria yo puedo hacerla de manera directa. Sí, por supuesto, ¿no? Es una forma de acercarnos a la gente, ya que la gente muchas veces o no tiene tiempo o está trabajando, no puede acercarse a nuestras oficinas. Nosotros abrimos la feria con una novedad este año, Beatriz. Este año la feria va a ser simultánea en todas las ciudades del país, en todas las capitales del departamento. La vamos a hacer el mismo día, es el día 26 de julio. El sábado 26 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde, es un sábado. Todas las personas a nivel nacional, acérquense con nosotros a la feria, vamos a resolver estas preguntas, vamos a entregar el material informativo, vamos a estar como siempre jugando, cantando, haciendo actividades para que la gente conozca sus obligaciones tributarias. El sábado 26 de julio, falta un mes exactamente. Vamos en los próximos programas de Impuestos en Facilito a hablar de los lugares específicos en las capitales de departamento. Don René Arteaga, muchas gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ti, Beatriz. Como siempre, el tiempo ha resultado muy breve, pero por favor, síganos escribiendo, sigan llamando a la línea al 810-3444 para resolver todas sus dudas. Es obligación de la Administración Tributaria asistir a ustedes, informar y resolver todas sus preguntas. Es cierto, me está llegando algunos mensajes SMS a mi celular en particular, pero ustedes pueden usar la línea gratuita, 810-3444. Si no tienen ingreso a Facebook, puede haber la posibilidad, llamen con toda confianza. Y hay una línea gratuita de transparencia. Esto es para si tienen algún problema en el interior de Impuestos Nacionales. Por supuesto, mire, estamos siendo muy radicales y muy estrictos en el tema de lo que es la corrupción, ¿no? Fíjate, si es una obligación nuestra y es un derecho de las personas que les traten bien, pues por supuesto que de ningún modo tiene que haber algún tipo de extorsión, de condicionamiento al trabajo que hacen los servidores de impuestos nacionales. Todos los servicios que brindamos son absolutamente gratuitos. Nadie le puede cobrar nada. Nadie le puede cobrar nada por ningún trámite, ni por ninguna legalización, fotocopia, inscripción, modificación, obtener información, nada. Todos los trámites son gratuitos y ningún servidor le puede pedir ni un solo centavo. Todos los pagos se realizan en los bancos. Si alguien le hace una sugerencia de que usted llene sus bolsillos, puede llamar al 800-100-33-3. Don René, gracias. Muchísimas gracias a toda la gente. Este fue el programa Impuestos en Facilito. El próximo miércoles estaremos en el mismo espacio. Buenos días y permiso. Y es que espera Bolivia como una gran familia que te invita a ser feliz. Esta casa es de todos, de hombres, mujeres, niños y ancianos. Tantas razas, colores, culturas hermosas de arcoíris humano. Termina Impuestos en Facilito, un programa de educación, información y orientación tributaria que facilita el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima.